Aleluya. Estamos contentos una vez más de estar a través de este medio para comunicarnos con el pueblo de Dios, para compartir la palabra. Gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos concede. Queremos orar en esta hora, pedirle al Señor que nos dé de su gracia, de su misericordia. Vamos a checar el sonido. ¿Cómo estamos? Estamos bien, gloria a Dios. Y ahora vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos prestas, que nos das, Señor, para estar en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu palabra, Señor. Te pido de tu gracia, de tu Espíritu Santo, que las personas que nos vayan a escuchar, que nos vayan a ver, puedan recibir tu palabra, Señor, que puedan ser llenos de ti, de tu Santo Espíritu. Oramos para que pare la pandemia, Señor, que está dañando en el mundo entero, Señor, que está lastimando, Señor, a muchas almas. Sálvalas, Padre. Oramos por arrepentimiento, Señor, en el mundo entero. Que haya bendición sobre tus hijos para la pandemia en este país, en el mundo entero, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a arrepentirnos, a buscar tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar conectados, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y quiero compartir el tema, ¿verdad?, que nos va a tener ocupados hoy, que realmente a lo mejor no lo voy a mencionar como hasta el final, pero una mentira muy grande. ¿Por qué ir a la iglesia para buscar a Dios si está en todas partes? Una mentira muy grande que el enemigo ha soltado y mucha gente ya no quiere ir a la iglesia. Y para poder explicar eso, hermano, nos va a llevar poco de tiempo. Tenemos que irnos hasta los orígenes, ¿verdad?, de la humanidad. Tenemos que recurrir a la Biblia. Y yo me recordaba que Moisés fue el primero, ¿verdad?, que recibió de parte de Dios una orden para construir el tabernáculo. Sabemos que Adán y Eva vivían en el Edén y miraban a Dios, adoraban a Dios. Vino el pecado, Dios los expulsó del huerto del Edén y luego puso a un ángel alrededor del árbol de la vida para que no pudieran tomar del fruto y comer, ¿verdad?, y vivir eternamente. Y luego vemos que después de Adán, su quinto hijo, Set, fue uno de los que empezó a buscar a Dios otra vez. Había tanta maldad, Caín mató a Abel y hubo un espacio ahí hasta que nació Set conforme al corazón de Adán, y entonces empezaron a buscar a Dios. Pero no se nos dice nada en Génesis con respecto a que Dios haya dado un mandato, por ejemplo, a Abraham para hacer un tabernáculo, ¿no? Vemos hasta Génesis cuando ya el Señor llama a Moisés y empieza a sacar a su pueblo de Egipto, y cuando ya está en el desierto, Dios le da a Moisés una orden específica de hacer un tabernáculo. Vemos que después David volvió a hacer un tabernáculo y luego el tabernáculo de Dios. Y es un estudio profundo, pero la idea de hacer un tabernáculo viene de Dios. Entonces vamos a ver por qué el hecho de que la gente diga no hay que ir a la iglesia para buscar a Dios es una gran mentira del diablo. Se lo reprenda, porque todo comienza en el corazón de Dios cuando le pide a Moisés que edifique un tabernáculo, porque ahí es donde Él se va a manifestar hacia el pueblo, donde ahí la gente tiene que ir a buscar a Dios, donde la gente tiene que ir a pagar ofrendas, donde la gente tiene que ir a expiar sus pecados. Y bueno, vamos a entrar en el tema porque es bastante. El tabernáculo, lo que era y su significado. Era una tienda móvil o transportable y era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo era una tienda móvil. Después Salomón dijo, voy a hacer un templo para Dios, y lo hizo excelente, lo hizo del mejor material, oro y todo, porque lo que ellos querían era la presencia de Dios en medio del pueblo. Otra vez, la presencia de Dios en medio del pueblo. Ciertamente la Biblia nos dice que ya Dios no habita en templos, ¿verdad?, hechos por manos de hombres, que ahora la iglesia somos nosotros, el templo del Espíritu Santo de su cuerpo. Pero si usted no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede ser la iglesia? Ese es el punto. Vamos a ver entonces que el pueblo de Israel construyó el tabernáculo. Lo podemos ver en Éxodo capítulos 25 al 40, y se construyó con ofrendas voluntarias del pueblo. Pero vamos a ver sus partes, su significado. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo.
era donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Otra vez, era donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Hoy en la tarde me fui a cortar el cabello, por eso me ve más brilloso, gloria al Señor. Y a la persona que me cortó el cabello le digo, oiga, la invito a la iglesia a ver cuándo nos acompaña. Y me dice ella, no es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Y eso me ministró a mí, que mucha gente piensa así. Mucha gente piensa que no hay que ir a la iglesia para buscar a Dios, y en cierta forma tienen razón, pero vamos a aclarar las cosas. Lo que ella me comentó es un poco erróneo, porque la iglesia somos nosotros. Tal vez debemos decir, no vamos a ir al templo, sí vamos a ir al templo. Pero la gente normalmente cuando dice vamos a la iglesia se refiere al templo, ¿ok? Entonces vamos a aclarar eso. Ese templo que hoy nosotros usamos es lo que antes el pueblo de Israel miraba como el tabernáculo, y después en el tiempo de Salomón vieron como el templo de Dios, donde los levitas ministraban al pueblo e intercedían por el pueblo, y estaba el sacerdocio. Entonces tiene todo un gran significado. El tabernáculo simboliza la presencia de Dios, y fue Dios el que le pidió a Moisés que lo edificara. Entonces fue la idea de Dios donde hubiera un lugar para poder ministrar al pueblo. De hecho, Jesús, cuando viene en sus días, va al templo y lo encuentra hecho una cueva de ladrones, y él esparce a la gente y los regaña y les dice, mi casa será casa de oración, será llamada casa de oración. Ese es uno de los principales actividades que debe haber en los templos hoy en día: oración, intercesión, clamar a nuestro Dios. Bueno, el tabernáculo era la presencia de Dios, era donde llevaban los sacrificios y rendían oración a Dios, y también como símbolo de varias cosas. Jesús, Dios con nosotros, Isaías 7:14, Mateo 1:23. Y luego la presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo, Salmo 22:3. Y yo fue lo que le dije, mire, algo que no podemos hacer en la casa es adorar juntos, porque la palabra del Señor nos dice en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el buen óleo que desciende, ¿verdad?, por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, y es ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Eso está hablando ya del templo, no del tabernáculo, del templo donde había adoración, donde había unidad del pueblo para orar, para exaltar a Dios y también para recibir la palabra. Los evangelios nos dicen que Jesús, cuando era niño, asistía a la sinagoga todos los sábados como era su costumbre. Él iba todos los sábados, y si Jesús iba a la iglesia, ¿por qué tú no vas? ¿Por qué sacan muy fácil esa excusa de decir, no hay que ir a la iglesia porque Dios está en todas partes? Eso es una mentira del diablo, y el Señor lo reprenda. El Señor nos da mandato, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es un mandato del Señor que vayamos a la casa. Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice que entraremos por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Hermano, es un mandato de Dios que vayamos al templo. Dice la palabra que Pedro y Juan iban a la oración, al templo de la Hermosa, y allá afuera estaba un cojo de toda la vida, y el Señor lo sanó ahí en la sinagoga, en el templo. Y vemos que mucha multitud se dio cuenta del poder de Dios en el templo. Entonces, hermano, eso de que Dios está en todas partes es verdad, eso es cierto. Pero Él instituyó los templos, la iglesia, lo que podemos decir nosotros, vamos a la iglesia, es decir, vamos al templo. Ya lo aclaré eso, pero lo vuelvo a repetir. Él fue el que instituyó el tabernáculo. Y cuando Jesús vino, Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Él por costumbre los sábados iba a la sinagoga. Y dice en Lucas 4:18 que Él leyó el rollo del libro de Isaías, y Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice todo lo que dice ahí. Y dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Y estaba en el templo. Jesús iba al templo, iba a predicar la palabra, iba a recibir la palabra. Ahorita hay muchos medios, puedes tú poner el internet como lo estamos haciendo ahorita. No es lo mismo estar en la casa de Dios, alabando juntos y en armonía, a estar viéndonos en una pantalla. Sí podemos escuchar, sí podemos ver, pero no es lo mismo estar juntos y en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos que ya están conectados, ¿cuántos saben diferenciar la hermosura de estar juntos? Y es una hermosura porque ahí desciende Dios y envía a Jehová vida eterna. Y estar solos, entonces es muy diferente. Yo agradezco a Dios por este medio porque podemos estar comunicándonos. Pero otro significado
del tabernáculo es que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, Juan 14:23. Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Ahora Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Somos la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Por eso no nos afecta tanto el hecho de que no podamos reunirnos en un templo por unas semanas, por un mes, por 2 meses, porque la iglesia no es el templo, somos nosotros. Pero el templo representa la presencia de Dios. En el templo, aquí tengo yo 99 razones por las cuales tenemos que asistir a la iglesia. Aleluya. Entonces vamos a ver, vamos a empezar por ahí. Algunas tal vez no sean tan esenciales, pero vamos a empezar. La Biblia lo dice. Vamos a ver Hebreos 10:25. Gloria al Señor. Hebreos 10:25. Si tiene su Biblia, vamos a leerlo y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de asistir al templo. Aleluya. Alábele que Él vive, hermanos. Nos gozamos en la hermosa palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ver entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Aleluya. Déjeme encontrar Hebreos porque esta Biblia está nueva y se me pegan ahí. Fíjese, aquí le diría a alguien que lo tenga, léalo, pero pues ¿cómo? Estamos en la pantalla. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Gracias a Dios por este medio. Pero de verdad tenemos que nosotros aprovechar que estamos con libertad para ir a la casa de Dios. Y ¿sabe qué? Voy a tener que usar la Biblia acá de la aplicación, es más rápido, de 10 minutitos. Pero la Biblia nos dice que tenemos que ir al templo, tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos, tenemos que obedecer al Señor. Amén. Entonces, esa es una razón, la primera. Y por eso el enemigo de ahí se agarra para decir, no tienes que ir a todas partes, a la iglesia, Dios está en todas partes. Fue como cuando le mintió a Adán y Eva, ¿verdad? El día que ustedes coman de ese fruto van a ser como Dios. Y Dios les había dicho, no coman de ahí, pero sin embargo la tentación fue tan grande, dice la Biblia, que el fruto era codiciable y era, ¿cómo se dice?, atractivo para los ojos. Y entonces ellos tomaron y pecaron, ¿verdad? Y la muerte vino. Mire qué tremendo, con una sola mentira, con una sola confusión que metió en Adán y Eva, trajo la muerte. Bueno, Hebreos, una vez más, vamos a ver ahí Hebreos 10:25. Gracias, Señor, porque eres bueno. Aleluya. Dice la palabra de esta manera. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Mire, hoy que está la cosa difícil, es cuando más tenemos que reunirnos, clamar a Dios, casa de oración, orar a Dios, orar unos por otros, alabar juntos y en armonía, exaltar al Señor con todo nuestro corazón. Esa es la primera razón que nos da este estudio de 99 razones para estar en la casa de Dios. Número 2, la oportunidad de adorar a Dios no es igual en la casa de Dios que en la calle, que en el carro. Tú puedes poner música, alabanza, gozarte, sí, amén. Pero en la casa de Dios estamos en vivo, el grupo de alabanza, los hermanos, las hermanas levantando las manos, a veces animándonos unos a otros, ahora aquí en el templo. ¿Y qué le decimos a Raúl? Que le alabe, amén, aleluya, y amén. No podemos hacer eso, ¿dónde está Raúl? A ver, Raúl. No se conecta el tremendo. Pero entonces, hermano, todos podemos en la casa de Dios alabar al Señor, exaltar el nombre de Dios. Y para eso el Señor nos da ese llamado. Número 3, a veces es probable que tengas preguntas, y cuando vas a la casa de Dios en el estudio, en la predicación, el Señor te las responde. Es posible que llegues a nuevas, ¿cómo se dice?, conjeturas de la Biblia, y Dios te da sabiduría, y dices tú, esto no es como yo pensé, ahora ya el Señor me lo reveló. Y es posible que también tengas nuevos conocidos, nuevos amigos. Si estás soltero, es posible que salgas casado, aleluya. Esas serían las últimas las razones, pero hay muchas razones buenas, 99 razones por qué estar ahí, para animar a los líderes, a los pastores. Tú te animarás también cuando los hermanos te saludan, cuando los hermanos te inyectan esa energía, esa palabra que Dios trae a través de tus hermanos. Y también es posible que recibas
ánimo para servir en el ministerio, para que te prepares, para que recibas los dones. Te va a ayudar a definir en lo que tú crees. Vas a tener entendimiento sobre la Biblia. El Señor te va a dar conocimiento. Esto te ayudará también a que tus niños crezcan en la palabra de Dios, tengan valores. Esto es, hermano, un estudio real. Lo miré en History Channel, que las personas que van a un templo y adoran viven más tiempo y reciben palabra, viven más tiempo, hermano. Es un estudio comprobado. Por eso Dios nos exhorta, nos anima a que tengamos esa valentía de ir al templo y alabar a Dios. Se nos dará dirección para el servicio, para el ministerio. Se te ayudará a desarrollar el liderazgo cristiano en tu vida. Vas a cantar cantos de inspiración que te hacen sentir la presencia de Dios y que vas a recordar durante la semana. Bueno, hay un montón, hermano, de razones por las cuales debemos de reunirnos en la casa de Dios. No es lo mismo. Y es una mentira muy grande del diablo decir, no hay que ir al templo para que Dios nos toque. Eso es verdad, pero no es lo mismo. Y cuando vamos a la casa de Dios, Dios se manifiesta. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de las alabanzas, dice, de su pueblo, plural, no nomás de uno en uno, no, el Señor habita en la multitud de los santos, el Señor habita, el Señor se mueve donde se le adora, donde se le exalta. Entonces, hermano, si tú no te has documentado, debes de asistir al templo, debes de asistir a la iglesia. Claro, ahorita hay restricciones y eso, pero por eso estamos aquí, para animarte, para decirte que es importante obedecer la palabra. El Señor fue al que se le ocurrió la idea de construir los templos, el tabernáculo, el templo de Salomón, ahora los templos que hay en todo el mundo, para que se conozca el nombre de Dios, para que se edifique a los santos, para que adoremos, para que exaltemos. Entonces, hermano, esa teología de decir que Dios está en todas partes y no tengo que ir a la iglesia es un error, porque la palabra nos lo ordena, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Yo sé que ahorita, le vuelvo a repetir, estamos restringidos, pero si usted tiene la libertad de creerle a Dios y la fe en Dios, usted puede asistir a la iglesia. Tenemos 2 meses, con 2 semanas que ya abrimos, 2 meses y medio, que estamos viniendo al servicio los miércoles y los domingos, claro, cuidándonos, pero disfrutando de la presencia de Dios, recibiendo los hermanos que predican, que enseñan, los que cantan, alabando juntos al Señor, recibiendo el toque del Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, hermano, adelante. El tabernáculo también tenía el significado, había una sola entrada a la mesa de los sacrificios. Esta entrada es símbolo de Jesús. Jesús dice en Juan 19, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, dice Jesús, será salvo. Eso es, hermano, el símbolo de esa entrada que había nomás en el tabernáculo, una sola entrada, y el que no entra a la iglesia por Jesús nunca entró. Tú tienes que entrar a la iglesia por Jesús, hay que nacer de nuevo. Dice la palabra que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, hay muchas religiones, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que se nos dio a todos, y si usted no la lee, entonces no se queje. Entonces no diga, es que no sé, no. Dios nos dio la Biblia. Cualquiera puede tener una Biblia en la aplicación del teléfono, usted la baja, se la lee usted solo, pero usted es responsable de conocer la palabra de Dios. Usted es responsable, dice la palabra, escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna. El vecino no es responsable si usted no lee la Biblia, y usted no es responsable si su vecino no lee. Eso es personal, cada quien debe de esforzarse para acercarse a Dios, para conocer su palabra. Dice la palabra que el Señor le dijo a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Y déjeme decirle que el libro de la ley que se le había dado a Josué eran 5 nomás, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esos 5 libros eran los que tenía que meditar, tenía que enseñar a sus hijos, que no se apartaran nunca de su mente, de su corazón, y no nomás para saberlo y conocerlo, sino para ponerlo por obra. Porque cuando tú pones por obra la palabra de Dios, entonces la bendición de Dios fluye sobre tu vida, fluye en tu corazón, fluye en todo lo que tú haces. Te da dirección para el matrimonio, para la familia, para los negocios, para el trabajo. Es un manual de oro, porque Dios nos puso todo aquí, hermano. Pero si no lo estudiamos, si no lo leemos, entonces ¿para qué nos quejamos? No, hermano, es una gran responsabilidad.
Y cuando usted va a la iglesia se le predica la palabra, se le enseña la palabra y juntos la estudiamos. Por eso tenemos que aprender que Dios es bueno cuando vamos a la iglesia. También te va a ayudar a buscar fuera de ti mismo y confiar en Dios. Tendrás la oportunidad para dar crecimiento, ¿verdad?, en la obra, ya sea en número o espiritual, financiero. Recibirás el amor verdadero de otras personas. Serás capaz de mostrar el amor hacia los demás. Escucharás acerca de grandes cosas que Dios está haciendo en la iglesia local y en toda la tierra. Hermano, hay muchas razones y le digo, el tiempo es corto, pero es una mentira del diablo que digamos, no hay que ir a la iglesia o al templo, no hay que ir al templo porque Dios está en todas partes. Bueno, si eso fuera, ¿para qué inventó Dios el templo? ¿Para qué inventó Dios el tabernáculo? ¿Para qué Jesucristo edificó su iglesia? Hermano, tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables. 6 días trabajarás y el séptimo lo dedicarás al Señor. Eso estaba en la ley. Jesús vino y cumplió la ley y ahora Jesús es nuestro reposo. Pero seguimos los domingos dándoselos al Señor, los miércoles entre semana venimos. Y a veces con 2-3 horas ya estamos cansados. No, mis hermanos, no. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, hay muchas más mentiras que el diablo lanza. El Señor lo reprenda, el Señor lo ate. Pero esta es una de las cuales yo quiero aclarar. Es un mandato asistir al templo, es un mandato congregarnos, adorar a Dios, es un mandato que podamos nosotros reunirnos, amén, porque eso no es una idea de un hombre, esa es una idea que nació en el corazón de Dios. Entonces, hermano, a veces nos cansamos, ¿verdad? Por el trabajo, es la hora del servicio, pero vine bien cansado y no voy a ir. Esfuércese, así como le dio a su cuerpo y a su alma y a sus deseos lo que él quería. El trabajo usted tiene que ir porque si no trabaja no hay dinero. Pero dice la Biblia, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si estamos cansados, vamos a darnos un shower y vámonos rápido a la casa de Dios y vamos a alabar a Dios y verá qué victoria tan grande y qué poderoso Dios es con nosotros. También el altar de bronce para los sacrificios es el altar que simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Se fija cómo el tabernáculo, el templo está relacionado con Jesús y Jesús habita en nosotros a través del Espíritu Santo, pero Él dijo, sobre esta roca, sobre Él edificaré mi iglesia. Y la iglesia le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y también dice, enseñándoles, para eso es el templo, para enseñarle a las personas lo que Jesús nos ha dicho a nosotros. También lo hacemos en los hogares, eso no nos limita. Pero de que tenemos que estar en el templo, tenemos que estar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Y también la fuente o lavacro era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza necesaria. Hoy en día eso le llamamos santidad. Vestiduras blancas, ropas blancas, que tenemos que estar sin pecado, sin mancha, consagrados a Dios. También eso significaba el bautismo en agua, necesidad de nacer del agua. Juan 3:5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le respondió Jesús, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. Aún la mesa de los panes servía como un recordatorio de la provisión constante que Dios da para el pueblo durante 40 años que vagaron por el desierto, y el maná nunca les faltó, mis hermanos. Y ni a usted tampoco le va a faltar, que no hay trabajo, no le va a faltar. Dios es grande, Dios es poderoso y Él va a suplir de miles de maneras. También el candelabro es un símbolo de Jesús, la luz del mundo, Juan 8:12. El altar de oro para el incienso es un símbolo como Jesús intercede por nosotros, Juan 17:9, 14:16, cómo responde las oraciones de los santos. El velo, ese separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Entonces, mis hermanos, no oigamos las mentiras del diablo. Hay que ir a la casa de Dios. Yo le dije a esta señora con mucha amabilidad y con mucho respeto, vaya un día para que usted vea la diferencia. Y le dije, este domingo tuvimos un servicio hermoso. Y le dije, a lo mejor usted no me comprende lo que quiero decir, pero le voy a tratar de explicar. Para mí un servicio hermoso es donde Dios se manifiesta y toca los corazones de los que asistimos al templo. Y como Dios ministra fortaleza, como Dios ministra sanidad, como Dios ministra consuelo.
y vemos lágrimas de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, y se siente la presencia de Dios. Eso, hermano, es lo que Dios quiere provocar en las reuniones del templo. Lo puede hacer en su casa con usted, claro, en el carro, donde quiera, pero Dios se manifiesta en la multitud de sus santos, en la multitud de sus hijos. Entonces el arca del testimonio también es un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Se acuerda del arca del pacto? Donde están ahora la vara reverdecida de Aarón, la tabla de los 10 mandamientos y el maná del cielo. Entonces, mis hermanos, la iglesia somos usted y yo, pero el templo es el lugar donde nos reunimos para alabar, para exaltar, para orar, para aprender la palabra, para crecer, para prepararnos. Y eso es, hermano, lo que el enemigo quiere quitar. No, tú puedes adorar a Dios donde sea. Sí puedes, pero el Señor dice que el día del Señor hay que ir al templo y exaltar a nuestro Dios. Espero, mis hermanos, que esta palabra les pueda servir para también animar a aquellos que dicen lo mismo. No hay que ir al templo porque Dios está en todos lados. Es una forma muy complicada, ¿verdad? De quitarse la responsabilidad con Dios. Si Dios no hubiera querido que nos reuniéramos en un templo, no hubiera mandado a Moisés que hiciera el tabernáculo. David no tendría después un tabernáculo que lo restauró, el tabernáculo de David, y luego el tabernáculo de Dios, y ahora la iglesia, que somos usted y yo. Pero la iglesia tiene esa obligación, esa responsabilidad de asistir al templo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios envía bendición, vida eterna, porque ahí es donde nos capacitamos, ahí es donde Dios nos llena con su palabra, nos fortalece, nos bendice. Entonces, hermanos, es un tema muy, muy, muy serio, muy profundo, y si usted se fija, el diablo, el Señor lo reprenda, tiene una artimaña, ¿verdad? Muy, muy planeada, muy estratégicamente lanzándola para frenar las actividades en el templo. Por ejemplo, ya logró cerrar unos meses, unos días, pero de todos modos la iglesia somos usted y yo. Ahorita aquí estamos reuniéndonos. Amén, hermana Marta, fue un servicio glorioso, sin duda el Espíritu Santo respalda a su pueblo y lo bendice. Hubo bendición para todos, amén. Así lo vi yo y así deseo que siga. Yo creo que estamos entrando al avivamiento, lo creo con todo mi corazón. Cristo viene pronto. Y luego todavía la gente, ¿para qué vamos a ir al templo? Déjenme digo algo a aquellas personas que dicen que para qué ir al templo, ¿ok? La Biblia dice que vendrán tiempos en los que la gente tendrán comezón de oír la palabra de Dios y van a correr a los templos y no va a haber quien les predique. ¿Qué tal? Aprovecha ahorita que los templos están abiertos, aprovecha ahorita que Dios nos respalda, porque el día va a venir cuando va a querer oír, va a correr y no va a poder. Entonces, mis hermanos, eso está en la palabra, no se me está ocurriendo a mí, no es un cuento chino tampoco, la palabra de Dios lo dice, que tendrán también deseo de oír la sana doctrina. Ya está pasando. Yo me preocupo como pastor, como ministro, que aquí en el templo prediquemos la sana doctrina, que no se prediquen fábulas, que no se prediquen doctrinas de demonios, como dice la Biblia, o errores. No, mi hermano, hay que tener en nuestro corazón el deseo y la fidelidad para servir a Dios, para agradar a Dios. Es algo muy serio. Mire, si la gente supiera lo hermoso y la bendición tan grande que tenemos cuando venimos al templo y cuando Dios se manifiesta y cuando Dios toca y cuando Dios respalda, no se quedarían en su casa. Satanás cambió la historia de este país en los 70s. Estaba leyendo un artículo, no recuerdo el hombre que inventó la NFL, que es el fútbol americano, la liga de fútbol americano, pero dijo, América ahora va a llenar los estadios y va a vaciar las iglesias. Y es terrible lo que está pasando, no solamente el fútbol americano, el fútbol soccer, el béisbol, lo que usted quiera. Bueno, está por la pandemia, está cerrado, pero déjeme decirle que aún hay estadios que está la nieve, está a menos 17 grados y la gente en el estadio, pero a la iglesia no puede ir. Miren nomás usted. Entonces tengamos cuidado que el enemigo no nos desvíe, que el enemigo no nos meta zancadilla. Si caemos hay que levantarnos en el nombre de Jesús, pero no perdamos la visión que Dios nos ha dado de servir a Dios en el templo.
Por años los levitas sirvieron a Dios, los sacerdotes levitas, toda una tribu, la tribu de Leví, sirviendo en el templo al pueblo y a Dios. Y eso Dios ha instituido a personas para servir en el ministerio, en su iglesia. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento se menciona a los sacerdotes, alguien que estaba entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes hoy en día ya no son necesarios, o el término sacerdote no se usa ya en el Nuevo Testamento. Si se usara, Dios hubiera levantado un ministerio para los sacerdotes, pero en Efesios 4:11 dice que los ministerios los dones para el ministerio son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y en ninguna parte veo el sacerdote. En el tiempo del Antiguo Testamento, Leví eran los sacerdotes que servían. Cuando Cristo vino, cambió el sacerdocio, un sacerdote eterno de la tribu de Judá. Y eso ya lo vimos. Cristo ahora es nuestro reposo. Ahora Él instituyó a estos 5 ministerios por la edificación de los santos. Por eso el sacerdocio es un error, es una mentira. Y entre comillas, aprovecho para mencionar que los sacramentos que se usan en la iglesia tradicional no son bíblicos. En ninguna parte se menciona esa palabra de sacramento, como sacro, santo, mento, mandamiento santo. Se lo inventaron, se lo sacaron de la manga. Uno de los sacramentos es el matrimonio. Nosotros vemos que el Señor unió a Adán y Eva desde la creación y nunca puso un sacramento del matrimonio. Otro de los sacramentos, porque tienen 7, es el bautizo. Jesús no bautizaba sino Juan el Bautista, pero Él se bautizó. Pero ninguna parte de la Biblia dice que es un sacramento. Otro es la confirmación, que ni siquiera está en la Biblia. En la Biblia viene que cuando un bebé nacía se presentaba al sacerdote precisamente y se pagaba la ofrenda para la santificación o la purificación del bebé y de la mamá. Y entonces, adelante, el bautismo, Jesús dijo, al que creyere y fuere bautizado. Por eso los niños no se deben de bautizar, porque los niños no creen. Primero hay que creer. Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Entonces, el sacramento de uncir a los enfermos tampoco es bíblico. El orden sacerdotal tampoco es bíblico. Entonces, estamos llenos de mentiras porque no leemos la Biblia. Y con todo respeto a los que creen en eso, les invito a que lean la Biblia, y entonces se enojan porque el que escribió estos mandamientos es Dios mismo. Pero déjeme decirle que el diablo ha levantado muchas mentiras y muchas de ellas las acepta el cristiano por no conocer la palabra. Dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, mis hermanos, Dios es real. Dice la palabra en San Juan 4, Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que estar, hermano, bien contentos con nuestro Dios, porque dice la palabra, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer lo que el Señor nos dejó? La palabra en San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Para tener la verdad hay que tener a Jesús, y la vida hay que tener a Jesús. Entonces, mis hermanos, el hecho de decir no hay que ir a la iglesia para buscar a Dios, porque Dios está en todas partes, es una mentira. No. El diablo no quiere que tú le adores, y por eso, si no vas a la iglesia, pues no le adoras en la iglesia, le adorarás en la casa, le adorarás en el trabajo, le adorarás en el carro, tal vez unos minutos, pero el tiempo de Dios es de Dios. El tiempo de exaltar a Dios es el tiempo de exaltar a Dios. Es el tiempo de que tú dobles tus rodillas, de que tú adores, de que tú exaltes. Entonces, hermanos, yo predico esto para que se nos quite la ignorancia. La ignorancia quiere decir falta de conocimiento. No es una ofensa. Alguien que es ignorante es alguien que no sabe. Es un término correcto del castellano. Pero a veces se usa como ofensivo. Eres un ignorante. Bueno, si se usa así, vale más que no lo haga porque está ofendiendo. Pero cuando conocemos la verdad nos damos cuenta de que hay muchas mentiras alrededor de la gente, del mundo. Nosotros tenemos que entender que el tabernáculo, el templo, nació en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él quería estar cerca. De hecho, con Adán y Eva, Él estaba con ellos, platicaba con ellos, hasta que entró el pecado y nos separó y nos dividió.
Por un hombre entró el pecado, por Adán, y por un hombre entró la salvación, por Cristo Jesús, que es el único que nos puede redimir, que es el único que nos puede salvar, que nos dejó al Consolador, que nos llena de poder para hacerle testigos, para hacerles cristianos fieles, hermano. Vamos a levantar el estandarte de Jesucristo, del Evangelio, de la santidad. Vamos a vivir para Él, vamos a dar testimonio de que Cristo está en nosotros, de que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que Él nos ha transformado, que Él nos ha bendecido, que Él nos ha cambiado, que Él nos da de su vida, que Él nos da de su poder, que nos da de su autoridad, y que por eso estamos aquí, porque Él vive, puedo vivir yo, puede vivir usted. La iglesia avanza, sigue creyendo, sigue avanzando en la promesa de recibir de parte de Dios cada día el sustento. Entonces, mis hermanos, hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón, hay que servirle, hay que adorarle, hay que darle la gloria, la honra, porque Él vive y reina. Fíjese que nunca valoré tanto yo ir al templo como en estos tiempos que estuvimos cerrados. Era una cosa, me sentía como ratón encerrado, ¿cómo se dice? Gato encerrado, ya le puse ratón. Me sentía como los dos, ¿no? Encerrados sin saber, hermano, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de exaltar a Dios. De cantarle y gloria a Dios, de sentir su presencia. Hermano, no le haga caso al diablo, repréndalo en el nombre de Jesús. Conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces estoy predicando lo que Dios pone en mi corazón a raíz de las experiencias, ¿verdad?, que tenemos cada día, a raíz de lo que Dios ministra en nuestro corazón. Pero les animo, hermanos, hoy tuve la oportunidad de saludar a la hermana Patti Regalado. Le había estado llamando por tiempo, me dio mucho gusto que me contestó y le saludé y le invité y me hizo una pregunta y yo quiero aquí pedir el apoyo de la iglesia. Me dice, pastor, ahora no va a haber escuela de verano para los niños. Y yo me puse a pensar, dije, tiene que haber escuela de verano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el edificio está muy grande, podemos poner menos niños en diferentes... Bueno, no sé cómo, pero ya el Señor me puso, la vamos a hacer. Si no vienen, pues ya será otro asunto, pero de que vamos a hacer la escuela de verano, la vamos a hacer y vamos a pedirle a Dios que traiga bendición, crecimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar en la escuela de verano? Aleluya. A ver, póngale por ahí, aleluya, para darme cuenta que no soy el único que está con ese deseo de ministrar también a los niños, a los adolescentes. Entonces la fecha podría ser la última semana de julio, la primera de agosto. No sé si a la escuela van a regresar a las clases virtuales o vayan a hacerlo en los salones, pero creo que la iglesia debe de tener el programa de verano. ¿Qué dicen, hermanos? No me dejen solo, nadie se anima a contestar, aleluya. ¿Será que no se animan o qué? A ver, hermanos, amén, hermano Gabriel, aleluya. Hay que trabajar, hay que, Isayana, gloria a Dios, vamos a gozarnos en la presencia de Dios, pero la iglesia tiene que estar activa, tiene que trabajar, tiene que hacer la obra de Dios. El Señor para eso nos llama a su cuerpo, amén, Itza. Nos llama para que podamos hacer la obra del Señor. Entonces, hermano, gracias por este tiempo. Es un corto estudio, pero muy sustancioso. Gracias, hermana Marta, también. Vamos a tener niños, vamos a ministrarles, vamos a gozarnos, vamos a orar por ellos, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Y vamos a ungirlos, amén, que Dios haga la obra. Amén, hermana Ángela, gracias. Y seguimos adelante en el nombre del Señor. Los invito a que me apoyen en la noche a las 9 en la oración. Anoche me gocé, hermano, nunca había visto ese numerito pasar de 17 y ayer se logró. Y debíamos de andar los 50, 60, aleluya. Como la temperatura, los 130, gloria al Señor, aleluya. Esta noche, hermanos, a las 9, oremos, amén. Gracias, Itza, excelente trabajo. Que Dios siga bendiciendo tu vida y nuestro hermano Mauricio. Y bueno, que Dios nos siga ayudando, amén. Vamos a orar en esta hora. Amado Padre Celestial, queremos bendecir a nuestros hermanos que están en línea, los que nos van a ver después. Que tu mano poderosa se manifieste sobre nosotros, que la unción del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, Señor, la verdad, la sanidad de Cristo Jesús, la autoridad, venga sobre tu pueblo, Señor. Reprendemos la pandemia, oramos por todos los que están en los hospitales luchando por su vida. Tócales ahora mismo, Señor, sálvales. Oh Padre, en el nombre de Jesús intercedemos por cada enfermo en todo el mundo. Oramos por los doctores, enfermeras, por todos aquellos que están trabajando, Señor, para salvar vidas. Pero te pedimos que salve las almas, que la gente venga al arrepentimiento, Señor, que tu verdad fluya, que haya avivamientos. Yo sé que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén y amén. Entonces, hermano, qué bendición poder juntarnos en la casa de Dios. Amén. Claro, lo aclaro, el templo, ¿verdad? Donde el Señor
nos permite reunirnos y vamos a seguir adelante. Les animo, vengan, dense la vuelta, vean lo que Dios está haciendo y si Dios le da fe de que lo siga haciendo, sígalo haciendo. Yo digo que hay que tener las precauciones necesarias, pero la fe también, amén, en Cristo Jesús. Soy el pastor Luis Castañeda, hermana Aurelia, amén, amén, que Dios le bendiga a usted y a su familia también y seguimos adelante, bendiciones.